Imagina por un momento una biblioteca que no es como las demás. No es un lugar al que puedas entrar libremente, ni siquiera si eres un estudioso apasionado de la historia o la teología. No, esta es diferente. Esta es una de las bibliotecas más inaccesibles y enigmáticas del planeta. Un lugar donde se guardan documentos que, de ser revelados al mundo, podrían sacudir los cimientos de la historia tal como la conocemos. Ahora dime, ¿y si te dijera que en sus estanterías se encuentran manuscritos prohibidos, textos que podrían reescribir nuestra comprensión sobre lo divino? ¿Qué pensarías si supieras que existen documentos tan poderosos que han sido ocultados durante siglos? Manuscritos que desafían lo que creemos sobre la fe, la humanidad y hasta los secretos más oscuros de la Iglesia Católica. Esto no es una leyenda, no es una teoría de conspiración sin fundamento. Esta biblioteca es real y su nombre es la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Hoy te llevaré a un recorrido por los misterios que se esconden entre sus muros sagrados. Exploraremos documentos que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia, y nos preguntaremos, ¿qué es lo que la Iglesia ha mantenido en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué ciertos textos han sido censurados y guardados bajo un resguardo extremo? Acompáñame en esta travesía, donde desentrañaremos los enigmas más ocultos de la Biblioteca del Vaticano. Pero antes, necesitamos conocer su origen. Solo así podremos comprender por qué este lugar es considerado uno de los archivos más enigmáticos y controvertidos del mundo. La Biblioteca Apostólica del Vaticano no es una simple colección de libros. Es un archivo de secretos, de misterios que han sido protegidos con un celo impenetrable a lo largo de los siglos. Fundada oficialmente en 1475, bajo el mandato del Papa Sixto IV, se dice que su historia se remonta mucho más atrás, a tiempos en los que los documentos más poderosos del mundo debían ser resguardados en las sombras, lejos del acceso público. Pero, ¿qué hace a esta biblioteca tan especial? A diferencia de cualquier otra en el mundo, aquí no cualquiera puede entrar. No es como una biblioteca pública donde los curiosos pueden hojear páginas y perderse entre estanterías de conocimiento. Aquí, el acceso está restringido a unos pocos elegidos. Solo los académicos con permisos especiales, con justificaciones irrefutables, pueden ingresar a sus pasillos y examinar sus documentos. Y aún así, solo pueden acceder a fragmentos cuidadosamente seleccionados. ¿Por qué este nivel extremo de exclusividad? ¿Qué es tan importante, tan crucial para la Iglesia, que no puede ser expuesto al público? Algunos historiadores creen que la Biblioteca Vaticana no solo resguarda registros históricos, sino conocimiento prohibido, documentos que podrían cambiar nuestra visión del pasado, de la religión e incluso de la humanidad misma. Y si estos textos realmente existen, ¿qué tan antiguos son? ¿Desde cuándo la Iglesia ha guardado secretos que podrían reescribir la historia? Algunos afirman que dentro de sus bóvedas se encuentran manuscritos milenarios, escritos que podrían desafiar lo que creemos saber sobre los eventos que dieron forma a nuestra civilización. Si solo un grupo reducido tiene acceso a ellos, ¿qué hay allí dentro que requiere tanta seguridad y secretismo? Pero para responder esta pregunta, debemos hablar de los manuscritos prohibidos, que han sido ocultados por siglos. La historia está escrita por los vencedores, y la Iglesia, como una de las instituciones más influyentes de la humanidad, ha sido cuidadosa en decidir qué conocimientos pueden ver la luz y cuáles deben permanecer ocultos. En los pasillos oscuros de la Biblioteca Apostólica del Vaticano, existen manuscritos que han sido condenados al silencio, textos tan peligrosos que su mera existencia podría sacudir las bases de la fe y la historia tal como la conocemos. Entre estos documentos prohibidos se encuentran evangelios, escritos antiguos y registros históricos que ofrecen versiones alternativas de los relatos bíblicos. Durante siglos, la Iglesia ha ejercido un control férreo sobre la información
asegurándose de que solo su versión de la verdad sea aceptada. Pero, ¿qué contienen exactamente estos textos? ¿Por qué han sido ocultados con tanto esmero? Uno de los documentos más enigmáticos es el Evangelio de Judas, un manuscrito hallado en 1978 en Egipto, que data del siglo II. Su contenido desafía una de las historias más conocidas del cristianismo, la traición de Judas Iscariote. En los evangelios canónicos, Judas es el villano definitivo, el discípulo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el traidor cuyo nombre se convirtió en sinónimo de deslealtad. Sin embargo, este evangelio prohibido narra una historia completamente diferente. Según este texto, Judas no fue un traidor, sino el más leal y devoto de los discípulos. Jesús, según este evangelio, confió en él un conocimiento especial y le pidió que lo entregara a los romanos, como parte de un plan divino. No fue un acto de traición, sino un sacrificio consciente, una pieza fundamental en el destino de Jesús. Si esto fuera cierto, la visión que tenemos de Judas y su papel en la crucifixión cambiaría drásticamente. No sería el villano de la historia, sino su protagonista incomprendido. El impacto de este documento es inmenso. La figura de Judas, siempre condenada y maldecida, sería reivindicada como un instrumento esencial en la redención del mundo. Pero si esta narrativa se aceptara como verdadera, ¿qué implicaría para la Iglesia? La estructura teológica que ha gobernado el cristianismo durante siglos se vería profundamente alterada. Y es precisamente por eso que este evangelio fue excluido, etiquetado como herético y condenado al olvido. Pero este no es el único texto que desafía la versión oficial de la historia. Existen registros aún más enigmáticos, documentos que podrían alterar por completo nuestra comprensión de la fe y la verdad oculta tras los muros del Vaticano. Los Caballeros Templarios, una orden envuelta en misticismo, poder y tragedia. Surgieron en el siglo XII como guardianes de los peregrinos en Tierra Santa, pero con el tiempo su influencia creció de manera vertiginosa, acumulando riquezas y secretos que los convirtieron en una de las organizaciones más enigmáticas de la historia. Su poder llegó a ser tal que algunos reyes y líderes religiosos comenzaron a verlos como una amenaza. En el año 1307, el rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con la orden, orquestó una persecución implacable contra los templarios. Con el respaldo del Papa Clemente V, los acusó de herejía, idolatría y pactos oscuros con fuerzas desconocidas. Bajo torturas brutales, muchos confesaron crímenes que nunca cometieron, y cientos fueron quemados en la hoguera. Pero lo más inquietante no fue solo la eliminación física de los templarios, sino lo que sucedió con su conocimiento. Se dice que, en los días previos a su caída, los templarios lograron esconder algunos de sus documentos más valiosos, mientras que otros fueron confiscados por la Iglesia y trasladados en absoluto secreto a la biblioteca del Vaticano. ¿Qué contenían esos manuscritos? Nadie lo sabe con certeza, pero los rumores persisten. Algunos creen que estos textos guardaban información detallada sobre el Santo Grial, aquel objeto sagrado que, según la tradición, poseía un poder inimaginable. Pero, ¿era realmente un cáliz? ¿O un símbolo de un conocimiento perdido? También se ha especulado que entre esos documentos había tratados sobre alquimia, rituales místicos y antiguos secretos que desafiaban las creencias establecidas de la Iglesia. ¿Qué sabían realmente los templarios? ¿Por qué su legado fue borrado de la historia oficial? Y lo más inquietante, ¿qué tanto de lo que descubrieron sigue oculto en los oscuros pasillos del Vaticano? Si estos documentos aún existen, su contenido podría cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Pero, por alguna razón, la Iglesia ha decidido mantenerlos lejos del ojo público. Y esto nos lleva a otra cuestión aún más intrigante. ¿Qué otros evangelios y textos han sido suprimidos
para moldear la historia del cristianismo a conveniencia de unos pocos. A lo largo de los siglos, la figura de María Magdalena ha sido envuelta en un halo de misterio, tergiversada, reducida a una imagen secundaria dentro de la historia del cristianismo. Sin embargo, antiguos documentos sugieren que su papel fue mucho más profundo y trascendental de lo que nos han contado. En 1896, en una remota región de Egipto, se descubrió un manuscrito que cambiaría para siempre nuestra percepción de su historia: el Evangelio de María Magdalena. Este documento, silenciado durante siglos, ofrece una visión completamente diferente a la narrativa impuesta por la Iglesia. Según este Evangelio, María Magdalena no era solo una seguidora más, sino una líder espiritual, una de las discípulas más cercanas a Jesús, a quien él confió revelaciones secretas, mensajes que, por razones que aún desconocemos, no fueron incluidos en los evangelios canónicos. El texto sugiere que María poseía un entendimiento único de las enseñanzas de Jesús, algo que incluso sus propios discípulos varones no alcanzaban a comprender. Ella no solo entendía su misión, sino que tenía el conocimiento necesario para interpretarla y transmitirla. En algunas partes del Evangelio se menciona que los demás discípulos cuestionaban su papel, celosos de la cercanía que tenía con el Maestro. Si este Evangelio se reconociera oficialmente, la imagen de María Magdalena se transformaría radicalmente, dejando de ser la figura marginal que la historia eclesiástica ha dibujado, para convertirse en una verdadera maestra espiritual, una mujer con voz propia, con autoridad, con un conocimiento superior sobre la fe y la trascendencia. Pero esto plantea una pregunta inquietante: ¿por qué estos documentos fueron excluidos de la narrativa cristiana? Podría ser que la estructura de poder dentro de la Iglesia temiera la idea de una mujer con un papel tan influyente en la espiritualidad y el liderazgo religioso. Si estos textos salieran a la luz, el cristianismo primitivo se vería bajo una nueva luz, mostrando que en sus inicios la Iglesia era más inclusiva, más diversa, menos estructurada por jerarquías patriarcales. Revelar la verdadera importancia de María Magdalena podría significar un cuestionamiento directo a los cimientos de la institución eclesiástica, tal como la conocemos hoy. Y si este es solo uno de los evangelios perdidos, ¿cuántos otros secretos han sido ocultados a lo largo del tiempo? Pero hay documentos aún más impactantes, escritos que no solo desafían la historia, sino que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de la existencia misma. Imagina por un momento que la historia de la humanidad no es como nos la han contado, que nuestros ancestros no solo miraban al cielo con asombro, sino que en algún punto de nuestra historia, ese cielo les devolvió la mirada. Dentro de los muros de la Biblioteca Apostólica del Vaticano, se dice que existen documentos que podrían cambiarlo todo. Registros que, de ser revelados al mundo, obligarían a replantearnos lo que significa realmente nuestra existencia. Según algunas teorías, entre los archivos secretos de la Iglesia, se encuentran relatos y descripciones de encuentros con seres que no pertenecen a este mundo. No se trata de simples mitos o historias sacadas de la ciencia ficción. Existen documentos antiguos que sugieren que civilizaciones avanzadas han estado en contacto con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Eruditos e investigadores han propuesto que la religión, tal y como la conocemos hoy, podría haber sido moldeada por estos encuentros trascendentales. Algunos textos, según fuentes anónimas que han estudiado fragmentos de estos archivos, describen figuras descendiendo del cielo, envueltas en luz radiante, impartiendo conocimiento a los humanos, mensajeros celestiales que, para los hombres de la antigüedad, fueron vistos como dioses. Pero, ¿y si no lo eran? Se dice que entre los documentos más inquietantes se encuentran informes detallados de avistamientos ocurridos dentro del propio Vaticano. ¿Acaso la Iglesia ha estado al tanto de una presencia que se oculta a los ojos del mundo?
Podría ser que en su afán por preservar el orden espiritual haya decidido resguardar la verdad sobre nuestra conexión con el cosmos. Y si estos registros existen, ¿por qué no han sido divulgados? ¿Qué revelaciones podrían esconderse en estos manuscritos? Tal vez la respuesta está en el mismo patrón que se ha repetido a lo largo de la historia: la ocultación sistemática del conocimiento, el control absoluto de la narrativa y la supresión de aquello que podría alterar nuestra percepción de la realidad. Si realmente hay evidencia de contacto con seres de otros mundos, ¿por qué la Iglesia ha decidido mantenerlo en las sombras? ¿Qué impacto tendría esta revelación en nuestra sociedad, en nuestras creencias y en nuestra manera de entender lo divino? Pero esta no es la primera vez que la Iglesia ha controlado la información para mantener su poder. A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido un arma poderosa, tanto que quienes han ostentado el poder han hecho todo lo posible por controlarlo, moldearlo e incluso erradicarlo cuando lo consideraban una amenaza. Uno de los capítulos más oscuros de esta lucha por el control fue la Inquisición. Durante siglos, la Iglesia utilizó este tribunal no solo para castigar a quienes se apartaban de la doctrina oficial, sino también para sofocar cualquier idea que pusiera en duda su autoridad. No se trataba solo de herejes o brujas. También fueron perseguidos pensadores, alquimistas, astrónomos, filósofos, personas cuya única falta fue atreverse a cuestionar. Los textos más antiguos que hablaban sobre conocimientos prohibidos fueron perseguidos sin piedad. Muchos de ellos fueron destruidos por el fuego, reducidos a cenizas para que sus palabras nunca pudieran ser leídas nuevamente. Bibliotecas enteras fueron saqueadas, sus manuscritos considerados peligrosos y suprimidos de la historia. En su lugar, se impuso una narrativa cuidadosamente seleccionada, una versión de los hechos que aseguraba el dominio absoluto de la Iglesia sobre la verdad. Pero la represión no se detuvo solo en los textos religiosos. Durante siglos, se censuraron escritos filosóficos que promovían el pensamiento crítico. Se prohibieron estudios científicos que desafiaban la cosmovisión impuesta, y se erradicaron enseñanzas esotéricas que hablaban de una conexión personal y directa con lo divino, sin la necesidad de una institución que mediara entre el hombre y lo sagrado. El hermetismo, la alquimia, la astrología, todas estas disciplinas fueron condenadas. Se les persiguió no porque fueran peligrosas en sí mismas, sino porque ofrecían un conocimiento alternativo, un camino distinto al dogma impuesto. Para la Iglesia, esto significaba un riesgo inaceptable. Un pueblo que piensa por sí mismo, que explora por su cuenta los misterios de la existencia, es un pueblo que deja de depender de sus líderes religiosos. A lo largo de la historia, el fuego de la censura ha consumido incontables pergaminos, códices y documentos que contenían conocimientos perdidos. Ideas que, de haber sobrevivido, quizás habrían cambiado por completo el curso de la humanidad. La gran pregunta es: ¿cuántos secretos han sido eliminados de la historia por el miedo al cambio? ¿Cuántas verdades han sido silenciadas por quienes temían perder el control? Pero lo más inquietante es que este control sigue vigente hoy en día. Para empezar, la Biblioteca Apostólica Vaticana cuenta con un sistema de seguridad estrictamente controlado, considerado uno de los más rigurosos del mundo. No es una simple colección de libros donde los estudiosos pueden entrar libremente y explorar antiguos manuscritos. No. Aquí, el acceso está limitado a unos pocos elegidos, académicos y especialistas que deben pasar por un proceso de selección extremadamente riguroso antes de que se les conceda siquiera un vistazo a los archivos más restringidos. Y aun si se les otorga ese acceso, no pueden hojear los documentos como lo harían en cualquier otra biblioteca. No pueden tocar los manuscritos originales, solo pueden examinarlos a través de pantallas digitales cuidadosamente seleccionadas por el Vaticano, asegurándose de que solo ciertas partes sean visibles.
Pero ¿qué ocurre con aquellos que intentan descubrir más de lo permitido? El Vaticano tiene la capacidad de vetar a cualquier investigador que intente revelar información sensible o que haga preguntas que van demasiado lejos. Si alguien se atreve a cuestionar las restricciones o intenta divulgar lo que ha encontrado, simplemente se le prohíbe el acceso de por vida. Esto plantea una pregunta inquietante. Si todo esto es solo historia, si estos documentos no contienen nada que pueda cambiar la visión del mundo, entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que se esconde tras estos muros, protegido con tanta vehemencia, que incluso en la era de la información sigue siendo inaccesible para la mayoría de la humanidad? Lo cierto es que la Iglesia ha demostrado a lo largo de la historia que el conocimiento es poder. Y cuando ese conocimiento puede desafiar las creencias establecidas, sacudir los cimientos de la fe o revelar verdades que han permanecido ocultas, su control se vuelve una prioridad absoluta. Pero ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Qué más crees que se oculta en la biblioteca del Vaticano? ¿Algún día conoceremos la verdad o seguirá siendo un misterio impenetrable? A lo largo de este viaje, hemos explorado algunos de los secretos mejor guardados de la biblioteca del Vaticano. Documentos que podrían reescribir la historia, manuscritos prohibidos que desafían las creencias establecidas y registros ocultos que quizás jamás vean la luz. Desde el Evangelio de Judas hasta los archivos templarios, desde la correspondencia de María Magdalena hasta los textos que insinúan un contacto con civilizaciones más allá de la Tierra. Todo apunta a una sola pregunta: ¿por qué se ocultan estos conocimientos? A lo largo de los siglos, el poder ha estado ligado al control de la información. Aquello que desafía la versión oficial de la historia ha sido censurado, eliminado o enterrado en los oscuros pasillos de bibliotecas secretas. Y mientras algunos sostienen que es para proteger la fe y la estabilidad, otros creen que el verdadero motivo es evitar que la humanidad descubra su verdadero potencial. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que algún día estos documentos serán revelados al mundo? ¿O permanecerán en las sombras, como testigos mudos de una historia que solo unos pocos pueden conocer? Si te ha parecido fascinante este recorrido por los misterios del Vaticano, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo descubrimiento. Además, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre estos enigmas. Y si disfrutaste del video, apóyanos con un like. Nos ayuda a seguir investigando y trayéndote más historias ocultas que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo misterio.